Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Siempre es un placer encontrarnos en Salud en Todas las Políticas sobre la formación de los profesionales en salud. Ese es el tema que vamos a abordar hoy en tiempos muy particulares en el mundo y, por supuesto, también en nuestro país, ¿no? Donde se atraviesa un proceso de transformaciones permanentes desde lo tecnológico, desde lo comunicativo, desde lo poblacional, desde un cambio de perfil epidemiológico. En fin, son muchas las razones que van marcando un tiempo distinto. Y ante esto nos preguntamos cómo incide todo este contexto en la formación de los profesionales en salud, cómo hacer para que estén en condiciones de potenciar aún más lo que es el sistema sanitario, que tiene también sus propias características y sus propias crisis en nuestro país como en cada país del mundo, cómo se puede pensar y perfilar a los profesionales que necesitamos hoy y mañana, que es inmediato, ¿no? Sobre esto queremos hablar en el programa de hoy. Por eso les presentamos a nuestra invitada, la licenciada Marcela Agulió. Marcela, bienvenida. Muchas gracias. Hola, gracias por venir. Marcela es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, es coordinadora del profesorado universitario en iSalud, es magíster en didáctica y ha trabajado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y de la Nación también, siempre vinculada a esta temática tan interesante, ¿no? Sí, hace 2 años que ya vengo trabajando en todo lo que es educación y salud y sobre todo la formación de lo que solemos decir los recursos humanos en salud, como también su capacitación. Y retomando un poco lo que vos decías, sí, hoy tenemos otro contexto social, histórico y sobre todo sanitario, que hace que el ámbito educativo, en este caso el ámbito universitario, tenga que al menos estar a la par del mismo, ¿no? Entonces, al menos cuando nos toca esto, empezar a diseñar, a componer una carrera en salud, hoy hay como una suerte de ejes o puntos pivot que no podemos obviar, ¿no? Uno de ellos es lo que vos comentabas, quiénes son, dónde estamos, ¿no? Quiénes son esas personas que son usuarios de los servicios de salud, qué características tienen a nivel epidemiológico, a nivel subjetivo, a nivel histórico, en pro un poco de poder ampliar el derecho a la salud, ¿no? Claro. Siempre con esta intención de universalizarlo con calidad y con inclusión. Para eso es necesario tener profesionales. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo formar profesionales en un tiempo de tanto cambio, de tanta, digamos, demanda distinta, de tanta información? Me parece que es como un desafío, no es lo mismo formar profesionales hoy que 20 años atrás, ni 10 tampoco, ¿eh? Exacto, ni sí, 5 ni tampoco, 5 te tampoco, diría, diríamos, ¿no? Es Sí, bastante, sí. es cercano, es cierto. Las transformaciones curriculares, casi te diría, son bastante, digamos, comunes, muy recurrentes, en cuanto a que necesitan esto, estar junto con un sistema que cambia. No podemos desoír que hoy, por ejemplo, una carrera en salud no puede omitir trabajar la perspectiva de género. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, no puede omitir trabajar todo lo que es promoción de hábitos saludables, o sea, poner el eje más en la promoción de la salud que en la asistencia de la salud, ¿no? Exacto. No solo porque es una estrategia, como dicen los sanitaristas, más económica, sino que es más eficiente en sí misma. Como se dice del adagio popular, mejor prevenir que curar. Claramente es así de simple y de importantísimo. Y de importantísimo, claro. Y de clave. Entonces, hoy una carrera de la salud tiene ese foco puesto bien en lo comunitario. Usualmente se trabaja desde allí, ¿no? Del más allá de la universidad. Poder pensar profesionales que no queden dentro de un servicio, dentro de un consultorio, dentro de un hospital, que puedan abrir esas puertas y poder hacer fluir esas relaciones comunidad, equipo de salud, comunidad. Años allá lejos y hace tiempo probablemente el profesional de la salud estaba encumbrado en una cúspide, casi endiosado, y desde ese lugar un tanto mesiánico parecía dirigir la salud del pueblo en que le tocaba estar. Y sin dar demasiadas explicaciones, era porque sí. Y ahora hay como un compromiso, me parece, una toma de conciencia en el cual el paciente interpela con derechos, y el médico también, por supuesto, ha tomado otro lugar, mucho más humano, más cercano, pero no por eso se pone ni mucho menos en juego su capacidad y su profesión, al contrario, sino que uno vuelve
a encontrarse mejor con profesionales más cercanos, que nos cuenten, que nos expliquen, uno poder decidir como paciente, ¿no? Sí, sí, hoy por hoy otra de las cuestiones, y eso también viene a colación de lo que veníamos conversando, es pensar carreras que tengan como foco estar centradas en el paciente, en el usuario del servicio de salud. Ya la centración rotó del profesional hacia el paciente. Claro. Hoy por hoy el foco de nuestras carreras y a quien dirigimos nuestra formación profesional es hacia el paciente. Un sujeto que, como muy bien vos decís, tiene derechos y hay normativas que lo protegen, entre ellas estos, la posibilidad de decidir, ¿no? Por ejemplo, nuestra reciente, podríamos decir, porque bueno, las normativas son recientes, aunque hayan ocurrido hace algunos años, la ley de salud mental, ahí uno lo ve muy en negro y blanco, digamos, ¿no? Hoy por hoy los pacientes pueden decidir muchísimas cosas respecto de su tratamiento que en otras épocas estaban más tutelados, digamos. Claro. Hoy por hoy ese paciente, más que ser un sujeto tutelado, es un sujeto de derechos. Bien. Tiene derechos y los detenta. Y los detenta desde ese lugar y también desde el lugar de la información a la que tiene acceso. Hoy en una consulta médica o en una consulta con un profesional de la salud, de la psicología, de la kinesiología, el paciente es muy usual que refiera, bueno, pero yo vi en internet A o B, doctor, licenciado, ¿cómo es esto? ¿Esto puede ser para mi caso? ¿No? O sea, el profesional es interpelado por una información que circula, a veces más chequeada, a veces Sí. un poco menos, Es claramente. cierto, hay que siempre tomarlo con cuidado, ¿no? Absolutamente, no todo, bueno, como ya uno sabe, no todo lo que circula en la red tiene el suficiente aval académico, pero el paciente lo trae y es Bien, legítimo. es una inquietud y está bien, aparte, poder de última aclararla con quien realmente sabe, ¿no? Que es el profesional médico. Marcela, ¿qué tipo de perfil profesional está necesitando nuestro país en estos tiempos que corren, teniendo en cuenta todo este contexto que mencionamos, ¿no? El cambio de perfil epidemiológico, las nuevas tecnologías, los derechos que se esbozan, ¿no? Tanto de pacientes como de comunidad. Esta cosa de que estamos sobreinformados de todo, más los problemas que arrastra nuestro propio sistema sanitario, ¿no? ¿Cómo perfilamos y formamos a los profesionales? En general, cuando pensamos carreras de la salud para la formación de profesionales, por un lado, a nivel curricular, hoy por hoy también se piensan en carreras de lo que se dice pregrado, ¿no? En esos pasos previos o en esos itinerarios que son un tanto más cortos, porque muchos jóvenes y jóvenes adultos no siempre buscan lo que se dice una carrera larga, de tipo licenciatura, o ni hablar medicina u odontología o psicología, sino carreras un tanto más cortas. Entonces, en la salud existen centenares, te diría, de tecnicaturas de la salud. En algunas jurisdicciones se denominan carreras tecnológicas de la salud, pero son estos apoyos tan importantes que hay dentro de la escena sanitaria, como son los técnicos de laboratorio, hemodinamia, anatomía patológica, todas estas, acompañante terapéutico, son tecnicaturas que forman parte de los diseños curriculares en salud hoy corresponden al pregrado. Y dentro del grado ya tenemos en general, a excepción de las carreras tradicionales, carreras de licenciatura, donde genuinamente los diseños curriculares no son los de antaño. En primer lugar porque, por ejemplo, la opción de la atención teoría-práctica tiene otra ubicación dentro del diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Usualmente uno conocía a algún psicólogo, algún trabajador social que había estudiado muchos años de teoría dentro de su carrera y luego venía al campo práctico. Claro. Como para aplicar lo aprendido teóricamente, ¿no? Sí. Esto ya viene mutando, es más, hasta por recomendaciones de OPS, en toda Latinoamérica al menos, hace muchos años, porque se trata desde que el minuto cero esta relación exista. Claro. A través de distintas estrategias de enseñanza, a veces prácticas simuladas, no siempre en contextos reales. Pero sí hay relación teoría-práctica siempre. Esto es fundamental. Esto es un cambio importante, lo que marcás. Fundamental, la relación teoría-práctica. Si no, estamos creando un profesional que tienda a trabajar en soledad. Y hoy el mundo se mueve colectivamente y a puertas abiertas. Y de conexión permanente, digamos, de contacto permanente. fluido entre las partes, entre los actores de un escenario, como sería en el sistema sanitario, sin dudas. Marcela, te propongo que escuchemos al doctor Marcelo Marchetti, que es el director médico del Hospital Italiano, que también nos habla en particular de este tema y puntualmente de los desafíos que se presentan en el caso de la carrera de medicina. A ver.
Hay un deber de reevaluar la currícula de la medicina porque resulta muy raro pensar que en 3 generaciones la medicina con esa explosión tecnológica no haya cambiado. Punto 1. Lo mismo le pasa a los hospitales. La organización por especialidades probablemente esté quedando desactualizada. El deber de cambiar la currícula junto al deber de repensar cómo se dan servicios, sabiendo que por más explosión tecnológica esta va a seguir siendo una actividad con mucho componente humano, porque una parte de lo que los médicos hacemos no es técnica y tiene que ver con la contención de un ser humano a otro en un periodo difícil. Y esto es algo que los gobiernos debieran tener en cuenta porque es un lugar a donde se produce empleo de calidad, de importancia para la gente y que va a seguir siendo necesario, aunque venga una gran revolución, seguramente mayor que la que vivimos hasta ahora, tecnológica. Pero no va a dejar de ser un trabajo en donde el ser humano necesariamente medie ante una persona enferma o para prevenir enfermedades. Así que en el aspecto educativo hay que repensar y reorganizar las currículas y la formación. No pueden ser seguramente tan largas las formaciones de los médicos, de 10, 12 años. Seguramente habrá que pensar en carreras intermedias de menor duración y más específicas. Pero parece haber acuerdo en el mundo que lo primordial todavía en cuanto a organización es formar médicos de atención primaria que sean capaces de detectar lo frecuente y no tan grave, y luego una pirámide de especialización que tenga su correlato tanto geográfico como edilicio como tecnológico. La robotización nos va a ayudar a hacer mejores diagnósticos, mejores tratamientos, pero no creo que elimine el contacto humano. Y esperemos que nunca se elimine, como decía el doctor Marchetti, es algo que nunca va a ser reemplazado porque eso sí que no tiene manera de ser suplantado. La calidez, la contención, la mirada de una persona hacia la otra en un momento de vulnerabilidad, el apoyo, ¿no? Todo lo que nosotros como pacientes recibimos de los profesionales de la salud no puede ser reemplazado. Podemos pensar en una mayor capacitación, en robótica, en evoluciones tecnológicas, en medicamentos excepcionales, pero hay una parte, Marcela, que también, ¿no? Especialmente hay que trabajar en estos tiempos de tanta frialdad en algún sentido, ¿no? Absolutamente, porque el campo de la salud, en cualquiera, digamos, de cualquier rol del equipo de salud, desde un técnico, como conversábamos, hasta un enfermero, hasta un médico, como decía el doctor, o algún profesional de la salud mental, absolutamente tiene como eje y protagonista al paciente, ¿no? Al usuario. Y tener como eje al paciente significa humanizar sus cuidados. Claro. De hecho, hay en las carreras de la salud hay como una fuerte impronta puesta en lo que se llamaba históricamente la relación equipo de salud-paciente, tonalizada y llevada hacia la humanización de los cuidados y la atención en salud, ¿no? Por esto que decís vos, para poder resaltar y, digamos, poder potenciar todo lo que hace la relación humana, no perder de vista que la salud es una actividad humana, al fin y al cabo, y necesita que humanos interactúen, ¿no? Sin olvidar esa condición en primer punto. Hace un ratito, Marcela, mencionabas la necesidad de volver a todo aquello que nos lleve no a curar, sino a prevenir, a educar, a formar poblaciones que crezcan de otra manera, con conductas más saludables, con actitudes mucho más favorables para el sistema en general. Es como una vuelta al origen, ¿no? Cuando el doctor decía volver a la formación de médicos digamos, de atención primaria. Estamos como volviendo a eso. Después nos especializamos, que vamos a tener un montón de posibilidades de hacerlo, pero volvamos a la fuente de alguna manera, ¿no? Sí, bien interesante, como decía el doctor, esto está, digamos,
digamos, pensados de poner el foco en la atención primaria de la salud y en todo lo que sería la medicina, el médico de familia, el médico generalista también llamado, o sea, ese médico que uno ve hasta en las películas, digamos, en general, en la cinematografía comercial, cómo hay un médico que sabe de niños, que sabe de gerontes, que sabe de adultos, que sabe hacer un parto. Bueno, ese médico nosotros lo tenemos, somos muy nutritivos en nuestra formación de médicos de familia y a nivel medicina ese es uno de los grandes desafíos, poder formar buenos médicos de familia. Claramente el médico solo no hace nada si no hay por detrás de él y junto con él un equipo de otros profesionales de la salud. También enfermeros que puedan centrarse en la persona y en la comunidad, profesionales de la salud mental, de la nutrición y gestores, porque nuestro sistema de salud necesita buenos gestores que puedan entender que esto es una prioridad hoy, ¿no? Poder abrir las puertas en todo sentido, desde las puertas de la universidad como de los establecimientos de salud. Cuando hablas de gestores, Marcela, te referís a las personas que dirijan, ¿no? Tanto los centros públicos como los centros privados, los que forman los profesionales, digo, los que son responsables de los centros de las universidades, de los centros privados, en fin, o sea, quienes piensen, ¿no? Cómo formar a la nueva gente y cómo dirigir además los sistemas. Exactamente, son aquellos que tienen en algún punto a su cargo, de acuerdo al nivel de gestión en el que se desempeñen, una gestión más micro. Por ejemplo, podrían ser todo lo que serían las jefaturas y todo lo que serían el poder dirigir un servicio, un área de una institución de salud, como la mesogestión, una obra social, un seguro, y la macrogestión, que serían las políticas públicas. Sí, pero los cambios lo hacemos desde lo chiquitito a lo grande, definitivamente. Exactamente, que, digamos, en cuanto podamos desde las bases poder mover y transformar algunos hábitos, algunas actitudes, algunos conocimientos y poder en algún punto empoderar a estos actores, esto, digamos, como en una suerte de un efecto dominó hacia arriba, cunde, ¿no? Es cierto. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en Provincia de Buenos Aires, para poder pensar la capacitación en salud en algún área geográfica, por ejemplo, un municipio que podía tener, en nuestra Provincia de Buenos Aires hay muchos hospitales, 1 o 2 hospitales provinciales, siempre partíamos de lo que decíamos el diagnóstico de necesidades de capacitación, ¿no? Poder partir de la base, ¿no? Desde ese abajo pensar junto con... ¿Y con qué se encontraban, por ejemplo, Marcela? ¿Cuáles eran las necesidades que descubrían entre las, digamos, por ejemplo, en un hospital, donde es tan importante la actitud de todos los que son parte de ese sistema, ¿no? Desde el recepcionista de un sanatorio, de un hospital o de una clínica, el primero que te recibe cuando uno llega con una situación que nunca es agradable en general, hasta el director, ¿no? Pasando por todos los médicos y demás. Claramente eso fue cambiando durante, digamos, los distintos años, en cuanto a que al principio parecería ser que la mayor demanda estaba vinculada a las cuestiones tecnológicas, como decía el doctor, porque hoy por hoy está digitalizado cualquier sistema de atención, ya sea en un municipio o en un hospital o en un sanatorio, y esto hacía que mucho personal, muchos agentes no estuvieran, digamos, con esos conocimientos ayornados para poder abordar esos nuevos sistemas. Pero parecería ser que paulatinamente, cuando este nicho se va cubriendo, digamos, que cada cual desde su rol, como decís vos, desde un empleado administrativo, desde el empleado de admisión y egresos, hasta el que te da el turno, hasta el que te recibe con tu turno, y bueno, finalmente la secretaria del consultorio externo, digamos, digamos, el circuito de profesionales. Una vez que estas cuestiones más operativas, podríamos decir, fueron cubiertas, parecería ser que, como decías vos, volvemos a esto, ¿no? A la cuestión interaccional. ¿Cómo interacciono con un otro? ¿Cómo comunico buenas y malas noticias? Ese es otro, hoy por hoy es un área, digamos, de conocimiento, un objeto de enseñanza dentro de las carreras de salud, comunicar las malas noticias. Antes era algo que se suponía que un enfermero, un médico, sea cual sea su especialidad, sabía per se cómo salir y decir, señora, señor, su familiar, su hijo, su papá, su abuelo, pasó tal o cual cuestión, está en esta situación o ha fallecido o lo que fuera. Esto ya sabemos que se aprende. Y si se aprende, se enseña. Se enseñan y se aprenden hábitos, costumbres, procedimientos, técnicas, conocimientos, digamos. Esto es como central
pensar que todas las prácticas sociales que se desarrollan en un ámbito hospitalario se pueden enseñar y aprender, ¿no? Es buenísimo eso, si se puede aprender, se puede enseñar. Es un concepto sumamente simple, pero muy sabio y además inapelable. Claro, tal cual. Inapelable, Sí, porque no poder aprenderlos, no todos, y a su vez compartir el conocimiento. Marcela, pensaba en los requerimientos, entre comillas, de los pacientes. Este paciente hiperinformado, que ya es sujeto de derechos, felizmente, como lo decíamos, ¿qué es lo que más demanda? ¿Qué demanda? ¿Calidad de atención humana? ¿Calidad profesional? ¿Demanda todo junto? ¿Demanda saber más, participar? Yo creo que hoy por hoy no es única la demanda, sino es bastante plural. Los profesionales de la salud hoy se enfrentan a este paciente y abordan un paciente que no solo viene con una demanda en salud específica y puntual, sino que por detrás de sí hay muchas otras cuestiones que el profesional de la salud tiene que estar atento. Por ejemplo, con un tema tan actual como es el tema de las violencias, Sí. Es muy común a veces que en una guardia un profesional, digamos, por ahí formado de manera más tradicional, vea un traumatismo en una mujer, por ejemplo, donde detrás de ese traumatismo por ahí hubo una escena de violencia doméstica. Por ejemplo. Hoy por hoy esto se puede El procedimiento resignificar. entonces es otro, ¿verdad? Cuando uno recibe un Exactamente. paciente, por ejemplo, como sería lamentablemente el caso de violencia de género, que desde el momento que pudimos nombrarlo empezó a salir a la luz, pero existió siempre, ¿no? Tal O sea, eso cual, es lo que hay que dejar en claro. No es que ahora hay más que antes, no, los podemos nombrar, los podemos contar. Entonces digo, entiendo que, por ejemplo, ante esto que podemos contar y abordar, tiene que haber un protocolo, ¿no? Hay protocolos, hay normativas, hay abordajes interdisciplinarios, el profesional solo no se hace cargo él solo en soledad, valga la redundancia, de una situación de este tipo, sino él sabe que puede activar una serie de alarmas en tiempo real que permiten que haya un abordaje, hasta te diría, intersectorial también, porque Claro. eventualmente hay vinculaciones con el mundo de la justicia. Por supuesto. Etcétera, etcétera, que hace que el paciente pueda recibir una atención un tanto más integral y holística que años ha, que era, bueno, tratado por ese traumatismo se lastimó, puntual, punto. orgánico y nada más, ¿no? Hoy esto se resignifica, el profesional es reflexivo. Hablando de reflexivo, hay una cuestión de replantear contenidos permanentemente, ¿no? Y de reorientar la formación. Digo, ya no hay nada estático. Entiendo que los planes de estudios, los sistemas de formación y de aprendizaje, todo eso se va permanentemente moviendo. Mira, eso es casi, te diría, digamos, cursada a cursada, por decirlo en Claro. términos estudiantiles, ¿no? Año a año, los programas de las asignaturas en salud son intervenidos, por decirlo de alguna manera, desde el qué enseñamos, el cómo enseñamos y el para qué enseñamos, ¿no? El qué enseñamos, como vos decís, yo doy, qué sé yo, por ejemplo, salud pública en una carrera de enfermería, bueno, ese que enseño no va a ser lo mismo 2019 que 2020 ni que 2021. Como profesor, como equipo docente, lo repensaremos. El cómo enseñamos es lo que charlábamos recién. Cada vez más la forma de enseñar del profesor se ve atravesada por un abanico más variado, más colorido, de formas de poder enseñar que permitan al profesional esto, aprender a analizar, reflexionar, porque no nacemos de esa manera, sino que somos enseñados de esa manera. Entonces, para que mañana ese kinesiólogo, ese psicólogo pueda tener una práctica reflexiva, lo tengo que retomar desde su formación. Y el para qué, bueno, un poco como vos decías, los objetivos, los propósitos de la formación en los distintos espacios curriculares tienen que ver con el contexto político, social, histórico que atravesamos. Pero eso es, digamos, en tiempo real van haciéndose cambios del currículum en acción constantemente, ¿no? Lo cual genera una expectativa muy linda, ¿no? Porque no hay nada establecido. Obviamente que sí lo hay, me refiero en contenidos y cuáles son los objetivos de una carrera, ¿no? Pero digo, evidentemente es un tiempo donde se interpela en el mejor de los sentidos, ¿no? De manera transversal y de manera permanente. Supongo que vos también como docente debes encontrarte, ¿no? Por parte de tus alumnos con cosas que te deben sorprender también. Totalmente, porque los estudiantes son quienes en algún punto reorientan Claro. y le dan color a las distintas prácticas de enseñanza, porque genuinamente ellos vienen con sus historias, con sus biografías, con sus expectativas, con sus creencias también.
también, con sus saberes previos, a veces distorsionados, a veces científicos, en fin, y uno tiene que estar, digamos, a la altura, como quien diría, de esas circunstancias, el poder abordar eso de la manera más efectiva y analítica, digamos. Entonces uno constantemente está tomando lo que ellos traen y en base de eso se hace esa construcción de la enseñanza en las distintas asignaturas, digamos, ¿no? Marcela, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, muchas gracias. Nos gustó Milva. muchísimo y bregamos y seguiremos conversando porque la formación de nuestros profesionales en el campo de la salud es fundamental para un país, para un sistema de salud y para cada uno de los individuos, ¿no? Como un derecho también a la salud. Gracias, gracias por la vos, visita. Milva. Muchas gracias por todo. En el día un de hoy. placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos como siempre la próxima semana. Somos Salud en todas las políticas. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.